Bueno, pasamos ahora sí al tema de John Locke, identidad personal. Ya vimos la pequeña introducción sobre identidad y ya hicieron la lectura. Yo sé que se les hizo una lectura de repente un poco pesada, pero es importante hacerla para darle algo de soporte a este tema. En la lectura habla él de 3 tipos de identidad: la identidad de las masas, la identidad de los organismos y la identidad de las personas. Esta última es la que nos interesa. Vamos a empezar por identidad de las masas. Por ejemplo, tengo yo aquí un par de hojas de papel, ustedes las ven, ahí están las 2 hojas, tienen más o menos el mismo tamaño. ¿A qué me refiero con más o menos el mismo tamaño? Porque habla Locke de similitud y de ser estrictamente idéntico. Estas hojas son similares, no son estrictamente idénticas porque, por ejemplo, si yo las veo, esta es un poquito más grande que la otra. Entonces la de atrás es un poquito más grande y tiene por ahí unas manchitas que la otra no tiene. Entonces pues no son estrictamente idénticas, solo son similares. ¿Por qué hago este comentario acerca de la similitud y lo estrictamente idéntico? Porque los conceptos son diferentes de similitud y estrictamente idéntico entre masas, organismos y personas. Por ejemplo, las masas dejan de ser estrictamente idénticas cuando, por ejemplo, aquí ven, esta se le arrancó una parte, se le quitó una parte y al perder esa parte, al perder un elemento, la masa ya no me funciona igual. Es decir, yo en esta hoja la puedo utilizar para hacer anotaciones y puedo utilizar toda la hoja. En esta pierde gran parte de su importancia porque una gran parte de la hoja ya no me va a servir para hacer anotaciones. Entonces, gran parte de su funcionalidad se pierde. Ahora, en los organismos, habla Locke también de cuándo es estrictamente idéntico, cuándo es similar. Aquí vamos a perder un poco la idea de estrictamente idéntico, como lo vimos en las masas. Puede haber organismos similares, un árbol se puede parecer a otro, un perro se puede parecer a otro, incluso una persona puede parecerse mucho a otra. Los gemelos, por ejemplo, son muy similares, pero es muy diferente como lo vamos a manejar. Vamos a ver, la diferencia está en el ser estrictamente idénticos. ¿Cómo manejamos la idea de estrictamente idénticos con una planta que, por ejemplo, yo la siembro y después de 20 años crece? ¿Cómo yo sé que tiene una identidad? ¿Cómo yo sé que esa semilla que planté hace 20 años es el mismo árbol o son el mismo organismo, ese árbol que hoy es muy grande? Con esa semilla, ¿cómo sé que son iguales, que son estrictamente idénticos? Porque son idénticos, aunque ya sean muy diferentes en la forma, sigue siendo el mismo. Ya hay una diferencia, ¿sí me explico? Ya estamos hablando de una forma diferente de ser idéntico. Ahora, la otra parte, la pérdida de elementos. Ya vimos, la masa pierde su funcionalidad y Locke dice que, por ejemplo, si un organismo pierde una parte, por ejemplo, al árbol yo le quito una hoja, pues no pasa gran cosa, sigue siendo el mismo árbol, sigue siendo funcional. Y lo mismo pasa con los demás organismos. Por ejemplo, un gato o un ser humano, puedes perder un brazo y sigue siendo funcional, sigo siendo yo, por ejemplo, Eduardo, y la gente me sigue conociendo como Eduardo. Desde el exterior, vaya, la identidad en los organismos
se da desde el exterior. Yo veo un gato y sé que es el mismo gato que vi hace un mes. Yo veo una planta y es la misma planta que vi hace 20 años. Yo veo a mi amigo y es el mismo amigo que vi hace una semana. De esa manera un organismo mantiene su identidad. Y ahora sí vamos a pasar con la identidad de las personas, que es lo que nos interesa. ¿Cómo puedo yo considerarme persona y decir que tengo una identidad personal? Dice Locke que los seres humanos somos los únicos que tenemos la facultad de reconocer en nosotros mismos una identidad. No lo puede hacer un perro, no lo puede hacer un árbol, no lo puede hacer un conejo. Únicamente nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia, es decir, la parte psicológica que nos hace tener una conexión mental entre lo que fuimos hace 5 años y lo que somos hoy. Entonces, Locke basa la identidad de las personas en la memoria que tenemos de ser los mismos a través del tiempo. Recuerden que el nombre del tema es identidad personal y nuestra permanencia a lo largo del tiempo. Lo que vamos a ver con este tema es cuándo comenzamos a ser personas y cuándo dejamos de serlo. Entonces, quiero que contesten en el foro la pregunta que hay acerca de este tema de Locke y concretamente de la memoria como la base para que nosotros reconozcamos en nosotros mismos una identidad, una personalidad. Recuerden, nuevamente les repito, dice Locke, si yo soy capaz de recordar ser el mismo hace 10 años del que soy hoy, eso es lo que hace que yo tenga una identidad como persona. Entonces, por favor, contesten la pregunta del foro. Muchas gracias.